toma el relevo. Bienvenidos a Hot Tag, yo soy Sergio Tomasi y hoy vamos a hablar de un debate un poco distinto y un poco extraño. ¿Por qué? Porque este no es un debate que solamos llevar a este canal, porque habitualmente hablamos de cosas súper superfluas o que no están relacionadas con el wrestling en sí, pero hoy nos vamos a centrar en algo mucho más centrado al producto que vemos y mucho más centrado a un debate que surgió el otro día. El otro día surgió el debate de que si Roman Reigns era el mejor campeón del siglo XXI de WWE por este reinado tan largo que ha tenido, con este personaje heel. Y bueno, la gente decía que sí, que este era un reinado de los más dominantes, que cómo es posible que no. Y yo he pensado, es así, es el reinado mundial, evidentemente, de WWE más importante. ¿Por qué no vamos a entrar en WWE? Porque si nos vamos a Ring of Honor tenemos el reinado de Samoa Joe. Si nos vamos a TNA en cuanto a longitud, aunque no en cuanto a calidad, tenemos el reinado de Jeff Jarrett. Si nos fuésemos a Japón, tenemos varios reinados de Tana, el reinado histórico de un año de Okada. Tenemos también reinados históricos en Noah, sobre todo a principios de siglo cuando estaban en pleno apogeo. Es decir, tenemos muchos reinados. De All Elite, por ejemplo, podemos hablar del reinado de Kenny Omega, aunque al final All Elite, al tener tan pocos campeones, por la corta historia que tiene, es más difícil. Pero vamos a centrar en WWE hoy. Y evidentemente van a salir los nombres típicos. ¿Cuáles son los nombres típicos? CM Punk, John Cena, Brock Lesnar y Roman Reigns. Yo ya voy a decir la primera premisa, que imagino que a la gente no le emocionará lo que voy a decir. Para mí el reinado de Roman Reigns, el cual sí es cierto que es el reinado más largo de la era moderna, básicamente es el reinado más largo de este siglo y el reinado más largo desde los 80, para mí no es el mejor reinado de la historia y no está ni siquiera cerca. Es decir, yo respeto mucho el reinado que ha tenido, es un reinado largo, es un reinado muy interesante y es un reinado que a mí me parece que es bastante disfrutable. Es decir, me parece que es un buen heel, pero tiene una serie de problemas. El principal de ellos, la pandemia. La mitad del reinado se ha basado en problemas del luchador que le han impedido participar, lo cual no es culpa suya obviamente, pero en ciertas defensas titulares, lo cual ya de por sí es negativo, lo cual ya de por sí le recorta. Luego, en mi opinión, repito, mi opinión no tiene por qué ser acertada, su reinado no ha sido tan espectacular. Es decir, sí, el papel heel es importante, sí, la fusión final ha sido relativamente chula. La fusión final me refiero al combate con Lesnar, o más bien el build-up. El combate con Lesnar es bastante cutre, pero en general me parece que Roman Reigns no lo ha hecho tan bien. Es decir, creo que sí ha dado buenas promos, creo que sí ha hecho un reinado ciertamente entretenido, más entretenido de los que estábamos teniendo hasta ahora, y ya. Y lo siento mucho porque sé que hay mucho fan de Roman que piensa que su reinado es uno de los más grandes de la historia. A mí ni broma me lo parece. Hay que hablar de Lesnar. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Lesnar como es que no ha peleado lo suficiente, es que el luchador tal, es que el luchador cual. Hay un problema con Lesnar, que existen dos. El primer Lesnar, que es el campeón WWF, sus reinados son mucho más cortos, son reinados muy limitados y son reinados que vienen con ciertos problemas. ¿A qué ciertos problemas me refiero? El primero que tiene es malo. El primero que tiene es malo porque sí es cierto que su victoria en SummerSlam es súper espectacular y absolutamente loca al ganar a The Rock, pero el final de la rivalidad con Big Show es muy triste con la traición. Luego tenemos la WrestleMania 19, que es otro combate extraordinario de Brock Lesnar contra Kurt Angle con aquella Shooting Star Press bocheada que consigue el cinturón. Sigue siendo un pelín corto. Sigue siendo un pelín corto contra Kurt Angle. Y luego tenemos el tercer reinado de Brock, que es el que empieza con el histórico 60 Minute Iron Match, que es un combatazo, y que acaba finalmente con Eddie ganándole el título. Estos tres reinados ya podrían ser considerados como los de mejor campeón de la historia. Son tres reinados muy buenos, en rivalidades muy buenas y posiblemente en un SmackDown que estaba en estado de gracia. Pero el tema es que luego llegó su vuelta después de todo el tema de la UFC, después de todo el tema de polémicas con McMahon, y llega a ser campeón mundial en otras ocasiones, es decir, una vez en 2014, si la memoria no me falla, sí, otra vez luego, campeón de WWE me refiero, en 2022 en dos ocasiones. Uno de ellos la verdad es que me pareció bastante decepcionante, pero bueno. Campeón universal ha sido en varias ocasiones, en 2018, en 2019, acabó con el reinado de Kofi Kingston en 2019 también, es decir, ha tenido muchísimos reinados. En cuanto a reinados mundiales, es uno de los que más ha tenido de la historia de WWE, y con motivos para ello, ¿eh? Pero es cierto que estos reinados últimos de los que estamos hablando son mediocres. ¿A qué me refiero con que son mediocres? Son reinados largos, pero con pocos combates, con poca emoción. Aún así, en general, es un tío de un talento extraordinario y que encima es que se lo merece.
Pero el problema es ese. Como sus reinados han sido relativamente cortos y tienen 10 veces campeón, ya ha sido 10 veces campeón, da esa sensación de que no funciona. Por cierto, es 10 veces campeón, importante esto porque el reinado de New Japan no se reconoce, ¿vale? El del IWGP. Así que 10 reinados. Vale, 10 reinados en este siglo. Hostia, es que eso ya te pone automáticamente en primera fila. Y luego está John Cena. ¿Cuál es el tema con John Cena? Bueno, pues que tiene los suficientes reinados mundiales como para enterrarnos a todos. John Cena es el hombre que hizo el título WWE 13 veces como campeón, es decir, es el tío que más veces, bueno, a ver, técnicamente, sí, bueno, es el tío que más veces lo ha ganado. Estaba pensando ahora mismo si había alguien más, pero no, él es el que más veces lo ha ganado, 13 veces. Tiene reinados larguísimos, aunque no tenga el reinado tan largo como el de Roman Reigns y el de Brock Lesnar, pero tiene varios reinados de prácticamente un año entero, lo cual es una absoluta pasada, todo se ha dicho. Cuando ha sido campeón, ha sido de los que mejor lo ha lucido, ha sido de los que más talento ha demostrado, es un luchador que es sinónimo del siglo XXI en WWE y por tanto tiene que estar ahí. Aún así es cierto que sus 13 reinados mundiales hay 4 o 5 que son muy cortos. ¿A cuáles me refiero? Sobre todo en 2009, cuando es su rivalidad con Orton, que es una rivalidad súper corta donde se cambia el título de forma constante, la derrota con Sheamus, la derrota con Batista en Elimination Chamber, la victoria en WrestleMania para que lo pierda en junio, y luego toda la rivalidad con CM Punk, donde técnicamente él gana el título en 2 ocasiones, es decir, lo gana en mayo y lo gana también en julio, para perderlo un mes después. ¿Cuál es el tema? Bueno, y la rivalidad con Del Río, que es un desastre. Que Cena tiene este problema, tiene muchos reinados muy cortos, lo cual hace que sea ciertamente difícil. Y luego está CM Punk. CM Punk, ya sabéis, hasta que no le superó Roman Reigns, hasta que no le superó Lesnar, el campeón más longevo, 434 días como rey, ha ganado varios cinturones además, no es que solo haya ganado ese, fue el primer hombre en canjear el Money in the Bank de una forma tan espectacular como lo hizo él, es decir, no fue el primero que tal, porque es Edge, pero lo hizo de una forma espectacular, es el único que ha ganado también el ECW, el cual en aquel momento es considerado un campeonato mundial, lo cual le coloca con 6, los cuales irónicamente son los mismos que Christian o que Batista, pero ¿por qué Punk está en esta lista y no Batista? O no Jericho, por ejemplo, que también ha ganado varios títulos mundiales. Porque en el caso de Batista, no tiene ningún reinado así de longevo. Tiene varios buenos reinados. Estoy pensando, por ejemplo, en su rivalidad con Taker, que es prácticamente la mayoría de ellos. Pero tiene, por ejemplo, ese reinado contra Cena, que es un reinado súper corto, donde no luce muy bien Dave. Tiene un par de reinados que son súper cortitos. El más largo es el que acaba con su lesión, lo cual es una desgracia, pero ocurre igual que con Cena. Les salta un poquito de estar arriba. Fue la tercera cara, técnicamente, de la empresa. Y con Randy Orton pasa algo muy similar. Randy Orton no está en esta conversación por el mero hecho de que no es un buen campeón. ¿A qué me refiero con que no es un buen campeón? A que la mayoría de sus momentos históricos, legendarios y gloriosos en la empresa son como retador, no como campeón. Por tanto, para mí se queda corto para ese reinado. Algo similar le pasa a Kurt Angle, no tanto en ese nivel, sino que los reinados de Kurt siempre han sido muy dependientes de sus retadores. El reinado de Eddie, por mucho que sea precioso para nosotros, no alcanzaría este nivel. Otra persona que tendría que estar en esta terna porque tiene un reinado más que Brock y sobre todo por su importancia es Edge. Curiosamente con Edge pasa algo similar. Muchos reinados de Edge son muy cortitos y el principal reinado de Edge como tal, importante igual, son 105 días, que es el que acaba con la victoria de Taker en WrestleMania. Son reinados cortos, sorprendentemente. Es decir, WWE durante este siglo y durante el siglo pasado también, es decir, la era Hogan es larguísima, ¿vale? Para el que no se acuerde, la era Hogan básicamente los reinados son prácticamente de un año, 200 días, 185 días, es decir, todos los reinados previos a la Attitude son reinados bastante largos, es decir, está el de Hogan de 1400, para que os entendáis, ¿vale? Desde que existe como tal WWF. 1474 días Hulk Hogan, ¿vale? 371 Savage, 364 Hogan, 293 Warrior, 64 Slaughter, 248 nuestro amigo Hogan, ¿vale? Y el reinado así más corto, más allá de lo de Taker y Hogan y la polémica que hubo, el reinado más corto como tal es los dos de Flair, que uno es de 77 días y uno de 41, pero el resto, casi todos los títulos son de más de 100 días. Bueno, y el de Backlund, que es el más corto de esta época, con 3. Lo que pasa es que una vez acabamos el reinado largo de Shawn Michaels, que es el del 96, WWE toma toda la parte que, bueno, la decisión de Attitude Era. Tenemos dos reinados de más de 140 días, que son los de Taker y los de Michaels, y a partir de ahí, estamos hablando de que el último de Michaels es el del 97, ¿vale? Pues desde el 97 hasta el año 2000 no hay ningún reinado de más de 100 días.
Pero es que los reinados de 200, 300 días, no hay un reinado como tal de esta duración del título de WWE hasta 2004, que es el reinado de Bradshaw, que es un reinado largo, y el primero de Cena, que también es un reinado largo. 280 días para ambos, es decir, estáis viendo la diferencia que hubo, pero es que el título mundial, que este sí que fue el reinado del terror de Triple H, son 280 días también, no llegan al año. Entonces, los reinados clásicos, como son valorados, mejor reinado de la historia Bruno Sammartino, mejor reinado de la historia Hulk Hogan, no vamos a alcanzarlo nunca porque no vamos a tener esa longevidad como campeones. Esto descalifica ese punto. En número, evidentemente, es que John Cena está empatado con Ric Flair y todos sus reinados son en este siglo. Para mí es obvio que John Cena es el campeón más importante, no el reinado más importante, pero es el mejor campeón de la historia moderna WWE. Si tú sumas 10 reinados mundiales, bueno, 16 reinados mundiales, perdón, es que es muy difícil que no seas el mejor. Por mucho, evidentemente, que no seas el que más talento tenga el en-ring. Luego hay que entender también la trascendencia histórica, por lo que está CM Punk aquí. Primer reinado de más de 400 días en la empresa, en prácticamente 2 décadas. Tiene que estar aquí por narices, sobre todo porque ha demostrado todo el talento que tiene y que su reinado es espectacular, más allá de que tiene ciertos problemas. Además, la parte más importante y más espectacular del reinado es que es uno de los pocos campeones a los cuales hemos visto las dos facetas, tanto face como heel. Es cierto que el final es un poco triste con ese combate con Rock. Yo creo que si lo hubieran prolongado hasta WrestleMania y haber hecho la triple amenaza, hubiera molado mucho más. Hubiéramos llegado prácticamente a superar el reinado de Hogan. Lo irónico es que el reinado de Hogan, que se considera como el reinado más largo, no es en WWE. Debemos preguntar cómo es. ¿Me estás vacilando? ¿Esto es de coña? No. El reinado de Hogan, que entra en el top 10, más allá evidentemente del segundo más largo de la historia, es el reinado que tiene en WCW. Porque es un reinado de 469 días, desde el 94 hasta el 95. Al comprarlo se considera como tal. Pero no voy a eso, pero vamos, me refiero. Hubiera sido seguramente 500 días prácticamente de campeón. Guay. Lesnar. Yo entiendo que el título universal a mucha gente no le gusta. Lo entiendo, lo respeto y principalmente es que el reinado ha sido horrendo. Pero es que ha sido campeón 500 días. Es que es el primer hombre que supera esa cifra. Evidentemente, aquí viene el debate de cuántas veces ha defendido el título. Esas defensas son lo suficientemente relevantes para considerarle como el mejor campeón. Pero el problema de Lesnar es que ese reinado para mí no es bueno. Es decir, ese reinado de 504 días y en general sus reinados post vuelta. Pero tienen longitud. Y sus reinados previos tienen muchísimo más nivel in ring y son mucho más divertidos, pero les falta longitud. Entonces Lesnar tiene las dos cualidades perfectas. Es un tío que tiene uno de los reinados más largos de la historia y que va a tener uno de los reinados más largos de la historia con 500 días, porque es muy poco probable que lo superen. Estamos hablando de que quien lo supera es San Martino, 2000 días, Hogan, 1400, San Martino, 1200, Morales, 1000 días y Backlund, 684. Roman Reigns a lo mejor supera a Bob Backlund y entra en el top 5, pero no va a llegar más allá. Y ahí está. Y Roman Reigns, campeón heel, después de haber sido un face odiado toda su carrera. Es verdad que ha revolucionado su personaje, es cierto que ha tenido un reinado largo, pero yo estoy diciendo lo mismo. No tiene tantas defensas titulares como parece. Evidentemente por un tema COVID, ¿vale? No estoy diciendo ahora no, sobre nada, pero por un tema COVID ha tenido menos defensas. Ha sido durante la burbuja, lo cual evidentemente para mí es más negativo de lo que puede parecer. Y al final yo no recuerdo ningún combate que sea sencillamente extraordinario. Y sus rivalidades a mí no me emocionan, sé que a mucha gente sí, pero su primera rivalidad es con los Usos, que es una rivalidad que a mí sinceramente me aburre bastante. Con Kevin Owens sí que tiene una rivalidad que me gusta mucho más y que es mucho más divertida. El combate contra Daniel Bryan en Fastlane está bien, está chulo, pero no es mega élite. Todo lo posterior, es decir, lo de Bryan, lo de Cesaro, lo de Mysterio, lo de Edge, está guay, pero no me lleva a un nivel extraordinario. El combate con Cena está chulo. Los combates con Brock, bueno. Y el de Elimination Chamber con Goldberg, a mí personalmente me gusta, pero no es un combate que vaya a ser histórico. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que literalmente todo lo que hemos visto es un reinado más o menos mediocre, yo diría. Es decir, mediocre a nivel ring, ¿vale? Mediocre a nivel storyline, más allá de que sea espectacular en un primer momento. No ha cambiado desde el día 200. Su reinado es exactamente lo mismo y sus promos son exactamente iguales. Punk tuvo un desarrollo de personaje mayor. Cena es cierto que no tuvo un personaje de mayor y si hablamos de un reinado en concreto no estaría, pero es que por número tiene que estar ahí. Brock, evidentemente, por todo lo que implica y todo lo que ha implicado para el negocio, sea para bien o sea para mal. Es decir, Brock Lesnar define muy bien
primero el SmackDown de 2002, 2003, 2004, ese talento in-ring con una mezcla de Star Power que era extraordinario, y luego la era de los part-timers es Brock Lesnar, es decir, todo lo que se habla es Brock. Entonces, después de hacer este análisis de los 4 y mencionar a gente como Edge, como Orton, como Taker, que podrían estar ahí pero no lo están, ¿vale? Para mí no están en este escalón. ¿Quién es para mí el mejor campeón de este siglo? Evidentemente John Cena. Evidentemente John Cena, ¿por qué? Es cierto que sus reinados en muchas ocasiones han sido muy sinescos, es decir, Cena contra rival inamovible, súper grande, extranjero, enemigo americano, muy Hogan, pero ha tenido cambios en su personaje, ha conseguido desarrollar cosas, ha conseguido ganarse el respeto del público. Cuando ha tenido que hacer que de heel, estoy pensando en Wynette este en 2006, hace de heel, es decir, él acepta ese papel, acepta cuando el público le odia, cambia sus promos, hace un estilo muy nuevo. Y yo creo que Cena al final es tan influyente como Rock. Rock al final acaba yendo al cine, etcétera, etcétera. Pero Cena, que ahora sí que se ha ido al cine, lo que ha hecho durante su carrera es prácticamente ser la cara de Raw durante años, un poquito de SmackDown, pero sobre todo de Raw, y hacer que Raw fuese ese buque donde él estaba cómodo, más que Triple H, que Triple H al final el reinado del terror es mucho más criticado y con razón que el reinado de Cena. Pero esto no resuelve quién ha tenido el mejor reinado, ¿vale? Este es el mejor campeón, que es el de Cena, y quién ha sido el mejor reinado. Mucha gente dice Roman Reigns. Mucha gente va a decir Roman Reigns, va a repetirlo hasta la saciedad, main eventer en todos los grandes pay-per-views, combates contra todo el talento que ha tenido WWE en los últimos 15 años prácticamente, Bryan, Cena, Punk no evidentemente, pero casi me refiero a que es lo único que le falta, Edge, Mysterio, Valor, Cesaro, Owens, todo el mundo. Vale, guay. Usos, Browman, Strowman, McIntyre. Me da igual. ¿A qué me refiero con que me da igual? A que este reinado a mí no me dice nada que no me han dicho otros reinados. Es decir, es un reinado dominante, es un reinado, como hemos comentado, los de John Cena, es decir, reinado de campeón mundial clásico de WWE. El cambio es que es la primera vez que un campeón heel dura tanto tiempo, creo que por ahí sí que le podemos dar mérito, pero para mí el reinado de Punk es mucho mejor. Y no es mucho mejor por la calidad in ring, que sabéis que no voy a ello. Es mucho mejor por la evolución del personaje de Punk. Es decir, el personaje de Roman Reigns, irónicamente Stan Heyman implicado en los dos, es: soy el Tribal Chief, acknowledge me. Una semana, vale. 2, vale. Un mes, guay. 3 meses, guay. 5 meses, me estoy empezando a cansar. 7 meses, 9, 12, 15. No hay ningún tipo de variación en sus promos. No hay ningún tipo de desarrollo de personajes. Soy el Tribal Chief, he conseguido derrotar a mi familia, ahora están conmigo unidos de Bloodline. Ya está. Más lo único que han jugado un poco es con una posible traición de Heyman, volviendo con Lesnar, etcétera, etcétera. Pero ya está. No han jugado nada más. Constantemente es: soy el tipo más duro, soy el que manda, soy el jefe de familia. El reinado de Punk, que para mí sí es el mejor de este siglo, es el que tiene más cambios. Es cierto que no tiene tantos main events, es cierto que no tiene tantos grandes combates, principalmente porque sabéis que WWE está pulsando otras storylines, pero es el que tiene más momentos que tú dices, coño, hay un cambio de personaje. El Punk que gana el título es un Punk que viene del desastre que es el Summer of Punk, pero totalmente face, totalmente el público detrás suya, con mucho orgullo, etcétera, etcétera. Y a medida que van pasando las semanas y que se va complicando la cosa, va poco a poco tomando más tácticas heel, pero siendo apoyado por el público. Y luego finalmente se harta de ser buena onda y pasa a ser heel. Y pasa a ser heel, y esto es muy importante, una de las cosas mejores que tienen los heels. Cuando el heel está justificado en ese cambio. ¿A qué me refiero? A que el cambio es sincero. ¿Por qué está enfadado? Porque le llevan puteando meses. Porque le han jodido la vida. No lo que ha hecho él. Es decir, no lo que ha hecho él de: no, es que estoy malote, tal, no sé cuántos. Es: me habéis puteado la vida y por tanto me vuelvo heel porque estoy cansado de que esta empresa se base en John Cena. Y luego en The Rock. Es decir, es un cambio justificado. Entonces, tenemos un reinado que para mí, evolutivamente, es muy superior al que ha tenido Reigns y de una distancia más o menos similar. Es cierto que Roman todavía no ha terminado su reinado, que puede que dure más, que es campeón unificado, que eso por tanto le debería dar más empaque o más empuje. En mi opinión, no. Es decir, en mi opinión puede ser que acaben con el brand split, lo cual ya de por sí es malo, pero es que encima de lo de que acaben o no con el brand split, la sensación que me deja todo esto es de: vale, bueno, pues muy bien, Roman Reigns es campeón porque por la gracia de Dios, pero yo no estoy tan en ese barco del hype sobre Roman. Y evidentemente aquí nos falta Brock porque le he dado el mejor campeón a Cena, el mejor reinado a Punk con Reigns como segundo. Y Lesnar no es el mejor en ninguna de las dos, pero es el que más aglutina de las dos.
Va a ser uno de los tíos que más tiempo ha tenido combinado los cinturones. No sé exactamente cuánto, porque al final, al ser 3 campeonatos mundiales distintos, no lucirá tan bien, pero va a lucir de puta madre. Y tiene la longevitud, porque tiene reinados de 400 días, tiene reinados de 300 días, de 200 días, reinados muy largos. Así que yo creo que este sería el resumen ideal. Menciones especiales, ya hemos dicho, Batista, Undertaker, Triple H, Kurt Angle y Shawn Michaels, posiblemente, aunque sus reinados mundiales han sido cortos en esta vuelta desde 2002, ha tenido buenos reinados mundiales. Jericho, por ejemplo, nunca ha tenido un reinado mundial como se mereciera. Christian, 3/4 partes de lo mismo. En ECW no podemos contar a nadie al final, pero aquí lo dejamos. Con esto me despido por hoy. El domingo volveremos, imagino, con un What If, ya veréis de qué. Yo me despido y hasta la próxima.